como les digo, empiezo a grabar a partir de ahora. Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente, yo les voy a leer un texto. El texto trata sobre historia de la alfalfa. La vez pasada hemos iniciado con esto. Eh, Ese texto tiene unas indicaciones al final que ustedes van a hacerlas, las indicaciones, y me las van a devolver vía WhatsApp. ¿Estamos? Em, Para que ustedes se den una idea, habla sobre toda la historia de la alfalfa desde que hemos empezado la clase pasada, con unos datos más hasta que llega a nuestro país y cómo se distribuye. Luego de eso, depende del tiempo que tengamos hoy, vamos a llegar hasta las 4, 4 y 10 nada más. Después de eso lo que vamos a hacer es tratar de ingresar al cultivo de la alfalfa propiamente dicho, o más bien a las características de la planta de alfalfa. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Las preguntas que hagan en, en, en el texto, digamos al final del texto, esas preguntas que cuando las respondan, que lo que pido es una línea del tiempo, por ejemplo, ahí lo que me gustaría es que me las envíe por vía WhatsApp, las hagan en la carpeta, a la línea del tiempo, con el texto que van a tener, y me las envíen por WhatsApp con una foto que sea bastante legible. Y bueno, eso va a ser, digamos, el primer trabajo que van a hacer. Entonces, bueno, a continuación les leo, como para que tomen contacto con toda esta parte, ¿sí? Después se lo voy a mandar al archivo. Cuando se los envíe, bueno, ustedes van a entender todo el archivo. Si encuentran algún problema, alguna pregunta una pregunta no, alguna palabra que no entiendan, me la van a, me la van a preguntar y vamos a aclarar ciertas cosas, ¿sí? Entonces, empezamos, como decía recién, esto es historia del alfalfa. A ver, tengo un mensaje. Aguarden, por favor. José Aragón. ¿Qué dice José Aragón? Bien, ahí le contesté, como están viendo, a sus compañeros. A su compañero, Aragón. ¿Mm? Bien, entonces, vamos por este texto, a ver si empezamos y lo terminamos lo antes posible. Nutrición animal, historia de la alfalfa. La vez pasada hemos hablado algo sobre lo que es nutrir. Ahora vamos a ir directamente a esta parte que es la historia. La alfalfa es la planta forrajera más antigua que se conoce. Su conocimiento como forraje para uso animal se remonta a más de 1500 años antes de Cristo. La alfalfa tiene su área de origen en Asia Menor y sur del Cáucaso, abarcando países como Turquía, Irak, Irán, Siria, Afganistán y Pakistán. En excavaciones arqueológicas se encontraron rastros que indicaban que hacía más de 3300 años ya se utilizaba la alfalfa como alimento para el ganado. El hombre empezó a utilizar la alfalfa en la Edad del Bronce. Esta era, pertenece, esta era procedente de Asia Central y la utilizaron para alimentar a los caballos. Los persas introdujeron la alfalfa en Grecia y de ahí pasó a Italia. Esto ocurrió alrededor del año 490 a.C. La gran difusión de su cultivo fue llevada a cabo por los árabes a través del norte de África, llegando a España, donde se extendió a toda Europa. La llegada de este cultivo al continente americano se produce en el año 1519 en México. Posteriormente, Hernán Cortés en 1525 trae más semillas a América y en 1530 Francisco Pizarro en su conquista al Perú introduce la alfalfa para la alimentación de sus caballos. De allí
pasa a Chile, llevada por Pedro de Villalba en 1541, y Pedro del Castillo la introduce en Cuyo, Mendoza, en 1561. A Estados Unidos ingresa desde México en 1550 por misioneros que arribaron primeramente a Texas o Texas y luego se distribuyó por Arizona, Nuevo México y California, desde donde se extiende al resto del país adquiriendo una gran importancia de su cultivo. Introducción de la alfalfa en Argentina. Como se mencionó anteriormente, llegó primero a la región de Cuyo, Mendoza, proveniente de Chile, estableciéndose en el valle de Huentala o Huentala de los indios huarpes, lo que actualmente coincide con la zona de Pedro Molina del departamento Guaymallén, extendiéndose luego al sur de la provincia y hacia el este del país, hacia San Luis y Córdoba. Posteriormente, en el siglo XVIII, hay otro importante ingreso de la alfalfa al país y es a través del Río de la Plata proveniente de Europa. A principios del siglo pasado, el cultivo se difundió rápidamente por todo el territorio argentino, lo que produjo la extraordinaria expansión de la agricultura en nuestro país. Los agricultores eran inmigrantes europeos. A la vez, los terratenientes pertenecían a las tradicionales familias criollas y también poseían grandes propiedades porque había muchos veteranos de la campaña del desierto. Era gente con cultura ganadera. Un buen negocio en esa época era arrendar las tierras a término, es decir, durante un determinado tiempo. Nació así el régimen de las aparcerías en el año 1860. El contrato típico era por 5 años y exigía la devolución de la tierra con alfalfa implantada. De esta manera intercambiaban campos con pasturas naturales por campos con alfalfa. Cuando la pastura se degradaba, un nuevo contrato de arriendo hacía reponer el alfalfar. Hoy, con más de 3 millones de hectáreas implantadas de alfalfa, es el tercer cultivo de importancia en Argentina y sin dudas es la reina de las forrajeras. Está presente en diversos puntos del país y es la base de la alimentación de rodeos de carne y leche. Bueno, esto es el texto, no es muy largo, ¿sí? Pero tiene mucha información, lo cual hace que sea importante tenerlo al texto para poder ir resolviendo lo que yo estoy pidiendo. ¿Sí? Creo que tengo unos mensajes aquí mientras estaba leyendo. Buenas tardes, profe. Joaquín. Ah, a ver. Chicos, los administradores. ¿Quiénes son los administradores del grupo? Pero yo, profe, Bueno, voy a mandar al grupo yo también. el número y por favor lo agregan al grupo, ¿sí? O sea, voy a mandar el contacto. ¿Quién es yo? Perdón, ¿quién es el que está diciendo yo, profe? Paulina, Paulina. Entonces, Paulina, le mando a usted el contacto, ¿sí? Y lo agrega ahora. Gallardo Paulina. Bueno. A ver. Bueno, hágalo entonces. Entonces, como les estaba diciendo recién, Ya. bueno, el cultivo de la alfalfa es un cultivo
muy importante en nuestro país. En el texto ya vimos que es el tercero de importancia dentro de los cultivos que se hacen y tiene mucha, o sea, tiene cierta historia a nivel mundial, ¿no es cierto? Es importante a nivel mundial y tiene también su importancia en cuanto a lo que es este tipo de cultivo para nuestra ganadería, ¿sí? Bueno, no es solamente importante el cultivo en sí, sino saber de dónde proviene, que eso es parte de la historia, y es lo que yo quisiera que a lo largo de esta semana que va a pasar, ustedes hagan un pequeño trabajo, como dije, de una línea del tiempo, la hacen en el momento en el que puedan. Normalmente cuando tienen que presentar estas cosas tienen un plazo. Bueno, yo les doy el plazo de una semana. Creo que en una semana más o menos ustedes en algún momento lo pueden hacer, un trabajo que no les tiene que llevar, si leen con tranquilidad, no les tiene que llevar más de media hora, ¿sí? Yo lo que voy a hacer ahora es... ¿Se puede sacar fotocopia, profe? ¿fotocopia de qué? ¿De qué quieren sacar fotocopia? De la tarea se nos manda. Es que Se yo nos lo que... manda la tarea en vez de copiar en Yo... la carpeta. No hace falta sacar fotocopia. Escuchen. A ver. Ah, La línea del tiempo la tienen que hacer en la carpeta. ¿Está bien? Lo que no hace falta es que copien el texto, porque el texto es un archivo Word. Si tienen problemas con el archivo Word, lo que yo puedo hacer es mandarles en PDF. Y si tienen problemas para descargar un PDF, les mando el texto plano, como se llama, en en WhatsApp. captura. Una captura. No, captura no. El texto por WhatsApp. Por WhatsApp sí lo van a poder leer. Sí, no hay problema con eso. Lo que sí tienen que hacer la tarea en la carpeta. O sea, la línea del tiempo la hacen en la carpeta y le sacan una foto y ahí me la mandan. Si alguno tiene algún problema con eso que estoy pidiendo, No, profe. supongo que no. No, Sí, profe. no, Profe. sí, No, No, profe, profe. ¿es solo la línea de tiempo? ¿cómo? ¿Es solo la línea de tiempo lo que tenemos que hacer? Lo que pasa es que aparte yo voy a hacer unas preguntas la semana que viene. Entonces, para eso tienen que estudiar el texto. ¿Sí? Las preguntas las pueden hacer. Yo voy a ver la forma, si se las puedo subir a la plataforma Classroom para que respondan ahí. O bien, directamente hagamos un, ¿cómo se llama? Un multiple choice, por ejemplo, por Word y lo responden y después me lo mandan con fotos. Ya vamos a ver cuál va a ser el método que vamos a usar. Lo mejor me parece que es el Classroom. Si todos manejan eso, pueden responder ahí directamente. ¿Sí? Ah, Bueno, bueno, pero ahora solamente es en la línea de pero tiempo y la próxima es... exacto, yo lo que quiero es que hagan la línea del tiempo, que eso es un trabajo individual, digamos, o sea, es más fácil hacerlo siguiendo, trazan una línea en la hoja y van agregando, si van entrando como si fuese Sí, la parte de atrás de los costados de una flecha, van entrando con la información, así, en secuencia cronológica coherente, digamos, desde el menor hasta el mayor, hasta que llegan al final. Si se acaba la hoja, pueden pegar otra hoja o seguir en un renglón, no un renglón, digamos, pueden seguir abajo, ¿sí? Eso ya cada uno lo maneja, pero lo tienen que hacer. Bien. Bueno, a ver, yo el archivo que estaba utilizando, lo que quiero hacer es guardarlo y mandárselos ahora, ¿sí? Siguen llegándome justo ahora los mensajes. A ver, vamos a ver dónde guardamos esto. Esté disponible para más adelante. Bien. Profe, dice Ana Paula, esa la chica que tiene que aprender para ética, si puede entrar. Correa, Sí, 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 Orián. sí, Paula. Correa Ana Paula. Sí, igual ya se va a cortar esto y vamos a hacer otra reunión, pero sí, Ya le, que ya le entre. pongo yo. Póngale.
¿Ya está agregado, Joaquín? Bien. Joaquín. Béjar. ¿Dónde anda Joaquín? ¿Entró o no entró acá a la reunión? No, yo digo el grupo, profe, no sé si ha entrado. No ha entrado. Ya voy a volver a mandar el link, así puedan entrar. O mejor sería que terminemos esta clase y después entra entra la la otra. otra, porque ya quedan Bueno. pocos minutos. Claro, Sí, sí, Juan. sería Bueno. mejor. Bueno, chicos, ahora entonces al grupo, esto va directamente al grupo. Vamos a poner el archivo adjunto este, que es un Word, ¿sí? Bueno, ahí está. Bueno, ya lo acabo de enviar al archivo, ya lo deberían tener, a ver si al final qué es lo que dice para que quede claro. Actividades. 1, 2 y Bueno, 3. el punto 1, chicos, es opcional. ¿Estamos? Sí. Es opcional el punto 1. ¿Queda claro eso? Sí, sí, sí. Sí, profe. Copiar el texto en la Si carpeta. queremos copiar o no. Si lo quieren, lo copian. Si no, no. Está todo acá en este archivo. No hace falta que lo copien. ¿Sí? ¿Se Bueno. puede imprimir o sí copiar? Sí, no, lo pueden, pero lo pueden imprimir, lo pueden copiar, pero yo prefiero que no gasten hojas en esto. ¿Estamos? Ok. Porque esto es Sí, profe. un texto Word que no tiene sentido para mí que lo copien en la carpeta en este momento. Si estuviésemos en clase, sería otra Sí, cosa. profe. ¿Sí? En clases presenciales me refiero. Bueno, leer el texto y buscar las palabras que no se entienden, sí, quiero que eso hagan. Y cuando no entiendan algo, me manden un mensaje a mí o al grupo, no importa. Prefiero que sea el grupo, así puedo aclarar las dudas de una sola vez. Y lo que sí, la línea del tiempo, por favor, eso sí pido que lo hagan. ¿Está bien? Bueno, la reunión Sí, se profe. en cualquier momento. Yo preferiría cerrar la hora y armar otra de vuelta ya nomás, ¿sí? Y de paso les quiero hacer una persona. Bueno, profe. Hay acá, no sé quiénes están tratando. Ana Correa, Joaquín Béjar y López Rodríguez, José. Bueno, listo. Cierro Sí, la... faltan. Ellos iban a entrar a la otra. Ya le Listo. dije. Ya pongo la nueva reunión. ¿Mm? Profe, aquí tenemos otra Bueno, reunión. Sí, ya mando el enlace. sí. Corto. Chao, chicos. Ahí Chao. está.